Estamos en compañía del embajador Clarence Endara. Él es secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA, un organismo que además tiene sede en nuestro país y que lo conversaba antes de iniciar este intercambio, una fuerza, una beligerancia, una contundencia, ¿no, embajador? Mucho mayor y mucho más intensa y un alto nivel, por supuesto, de credibilidad y calificación, lo cual evidentemente no se ha perdido, pero sí ha reducido un tanto la presencia del CELA en el espectro latinoamericano del Caribe. Ustedes siguen trabajando en esto, están rescatando una agenda social y económica, y me gustaría, además de darle la bienvenida, bueno, que entremos en detalles a ver si de nuevo el CELA recupera todo ese espacio que en algún momento mucha gente pensaba que había perdido. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Evidentemente, desde mi llegada el 1 de agosto al asumir el cargo, nos hemos puesto en el objetivo de buscar cuáles han sido las fortalezas que el CELA ha tenido en toda esta vida histórica y reestructurar nuevamente aquellos mandatos que vienen desde el Convenio de Panamá. Va a cumplir 46 años, estamos en el mes aniversario del CELA. Y lo que estamos haciendo es refrescar esos mandatos. Hemos realizado una encuesta permanente con los países durante este corto tiempo. Eso nos está permitiendo trabajar en una diagramación de una agenda que vaya por alrededor de 5 años. Y hemos visto que notablemente los países tienen los mismos intereses, las mismas necesidades. Hay una plataforma de mínimos comunes que nos va a permitir avanzar, sobre todo en el desarrollo de una agenda económica y social, que es para lo que ha sido creado el CELA. A raíz de esto estamos construyendo unos ejes que nos van a permitir temáticamente poder atender estas necesidades. Principios generales que te comento en base a los cuales queremos trabajar. No podemos duplicar los trabajos de otros organismos internacionales, ya tenemos bastantes, sabemos que han alcanzado yo tu siento, especialidad. hay muchos, hay como demasiados, y todos van más o menos dentro de la misma orientación, dentro de la misma filosofía, la integración, en fin, el acuerdo, digamos, la conexión, tantas cosas que se dicen, ¿no? Mira, Carlos, hay un gran problema en toda esa atomización de grupos regionales. Se han avanzado en temas de una forma bastante importante, se ha hecho una integración profunda, pero en pequeños bloques. El objetivo del CELA es catalizar esos esfuerzos y convertirlos en regionales. Hay muy buenas prácticas en tema de ciudadanía, estatuto migratorio que acaba de aprobarse, por ejemplo, en la comunidad andina, la capacidad de libre circulación que han ido reflejando en distintos bloques. Ahí tenemos una agenda rica que la podemos regionalizar, hacer una buena práctica de todo aquello que ha sido éxito en pequeños grupos de países y tener una región mucho más integrada. Y el trabajo del CELA precisamente está en responder a esa agenda regional. Sí, ahora fíjese una cosa, embajador, que es bien importante, que a veces uno hace un poco la recapitulación de los hechos, con tantos intereses en común que existen en América Latina y el Caribe, y uno observa lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, en Europa, diferencias, contradicciones, guerras, enfrentamiento, confrontación de diverso tipo, y han podido converger. Y nosotros que tenemos intereses comunes mucho mayores y mucho más sólidos que ellos no hemos podido. Bueno, Latinoamérica y el Caribe se ha caracterizado por una formación de estados muy particular. Sí. Me atrevería a decir que el tema de la conformación desde la propia independencia de cada uno de los estados ha sido bastante dificultoso y ese valor de soberanía. A pesar que había elementos comunes también en el proceso, o hubo elementos comunes en el proceso de independencia, ¿no? Parece que los latinoamericanos hemos tomado muy a pecho el tema de cuánto nos ha costado poder construir nuestra independencia y eso hace que podamos, que nos cueste soltar más este nivel de delegación hacia entes supranacionales. Si vemos el único ejemplo que tenemos en toda la región de tener una delegación supranacional, es decir, tener un mecanismo que pueda aprobar normativa que sea obligatoria para todos, lo tenemos en la comunidad andina y en cierta medida también en el CIECA, pero no es algo que se haya generalizado. Entonces todo lo demás termina siendo recomendaciones, normas sujetas a aprobaciones parlamentarias y ahí vemos que se ralentiza un poco este proceso de integración. Claro, pero luego se aprueba, por ejemplo, en la instancia legislativa y luego se olvida, se guarda en un cajón, se guarda en una gaveta. ¿Qué pasa? ¿Cómo ejecutar todo lo que pueda aprobarse como iniciativa, por ejemplo, en la agenda económica y social que tiene el CEL y que la ha venido trabajando desde hace muchos años, por supuesto, renovándose frente a lo que es la evolución del tiempo, ¿no? Obviamente. Los mínimos comunes van a ser las necesidades que los países vayan a identificar para poder construir.
Ahora venimos básicamente de una etapa bastante dura. Teníamos una crisis económica previa a la pandemia. La pandemia termina de acelerar esa crisis económica, la profundiza, efectos en pobreza, desigualdad, género, etcétera. Y esto deriva ahora en una crisis social que la estamos viviendo en la región. Entonces, esos mínimos tienen que ayudarnos a que los países puedan agendar grandes tareas que se puedan realizar en la región. Y ese es el trabajo que está haciendo precisamente ahora el CELA. Esperemos tener la reunión de ministros los primeros días de diciembre, en la cual ya se apruebe esta nueva agenda, esta nueva reestructuración y refrescamiento que necesita precisamente el CELA para adecuar sus tareas a estas necesidades. Ahora, en el pasado recuerdo, ¿no?, en sus inicios y posteriormente en su desarrollo, que el CELA, a pesar de las diferencias conceptuales, a pesar de incluso los matices ideológicos que tenía cada uno de los gobiernos, pues había siempre alguna manera de acercarnos, de ser convergentes en una serie de intereses comunes. Pero eso, claro, se ha perdido en el tiempo, ¿no? Hay que recuperar las buenas prácticas, y las buenas prácticas vienen inclusive del mismo mandato del Convenio de Panamá que crea el CELA. No lo califica como un órgano político. Hay un respeto específico a las agendas económicas y sociales de cada uno de los países, y el mandato principal que tiene pues es construir, converger, ¿no es cierto? Regionalizar agendas que tengan una aceptación entre todos los países para poder tener, digamos, tareas que sean mínimamente aceptadas por todos. Ahora, eso ustedes lo comienzan a manejar. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos frente a la propuesta? Y como decías, a la génesis, que fue el Acuerdo de Panamá, bueno, ¿por qué no partir de allí nuevamente para organizar un nuevo sistema económico y desde luego social latinoamericano? Mira, Y no dispersarnos en tantos organismos. Exactamente. Mira, hemos planteado tres ejes para poder llegar a la aprobación de un nuevo plan. Hemos terminado un proceso de consultas, es decir, se ha abierto una gran encuesta de la cual ha respondido la mayoría de los países. Tenemos 25 asociados. Lamentablemente no todos están con representación actual diplomática en Caracas. Las comunicaciones se ralentizan un poco, pero se las termina haciendo hasta capital. Y en ese proceso estamos en la construcción ya de esta agenda con un grupo delegado por los propios países, pero un grupo mucho más pequeño. La propuesta obviamente tiene que reflejar lo que se ha podido recuperar, digamos, de esas necesidades identificadas por los países. Y es muy importante relevar que entre las necesidades identificadas en esa encuesta, un 50% nos habla de reactivación económica y otro 50% de las áreas sociales. Es decir, hay mucha coincidencia en lo que se quiere trabajar en la región. Eso es muy importante. Bueno, hay un elemento que quisiera compartir al retorno. Vamos a hacer una pausa que tiene que ver, por ejemplo, dentro del área social, con una variable que ha sido de altísimo impacto, como es la migración venezolana, por la crisis económica, social y política que está viviendo Venezuela. Por eso lo hablamos al retorno. Conversamos con Clarence Endara, quien es secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Continuamos. Clarence Endara nos acompaña, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Dejábamos, embajador, en ciernes un planteamiento que tiene que ver con este tema, que es de carácter social, evidentemente, pero que tiene tiene un origen también en la parte económica y política, como es la diáspora venezolana. La información que maneja Naciones Unidas ya nos lleva a hablar de casi 6 millones de venezolanos que se han marchado. Fundamentalmente se han ido hacia la América y particularmente hacia Colombia, pero también hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, a Brasil, Argentina. En todas partes hay un núcleo de venezolanos importante. El CELA evalúa esa situación, le hace un seguimiento. ¿Qué sugerencias o recomendaciones o qué nivel de discusión del tema se plantea el CELA frente a esta variable realmente insólita y novedosa en nuestro continente? Mira, en el CELA hace poco se ha iniciado con un observatorio de la migración, que ha permitido en primera instancia hacer una recopilación de todos los aspectos normativos que hacen a la recepción del migrante en cada uno de los países en la región. Se ha hecho un relevamiento específico en base a fuentes de la OIM de los números de cuánta migración tenemos en este momento.
En la construcción de la agenda lo que estamos proponiendo es tener tareas muy específicas que tengan que ver con el análisis primero de la protección de los derechos humanos de estos migrantes. Sí, eso es vital. Es algo que sale de la misma declaración de la CELAC de hace pocas semanas. El enfoque que se da es muy específico de protección. Creemos que hay algunos indicadores que podrían ayudar a revalorizar precisamente también el apoyo de esta migración en el desarrollo económico de los países de recepción. Hemos visto un estudio reciente en el Perú sobre el apoyo al crecimiento del Producto Interno Bruto, Sí, gracias precisamente al aporte migratorio. Verdaderamente es una situación que hay que tomarla con mucha delicadeza y para eso necesitamos tener unos datos precisos que podemos ir construyendo con la ayuda de los países. Los países han identificado una necesidad, el poder trabajar los temas de migración. Podemos desde el CELA construir recomendaciones de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de tratamiento a los mismos. Ahora, la toma de conciencia, cada gobierno tiene sus matices, pero la toma de conciencia de los países es muy significativa. Igual que un trabajo de educación hacia una sociedad, la sociedad de cada uno de los países para que entiendan lo que significa la migración, que no solamente tras la migración, que en efecto existen, van criminales, gente de mal vivir, pero también va gente calificada, gente profesional. En el caso de Venezuela, pues será uno de los países con mayor nivel de calificación académica en sus universidades. Se han marchado de Venezuela, también hay una parte técnica. Entonces, hay un tema que muchos piensan que va a haber un desplazamiento, porque hay unos que están mejor preparados que ellos y piensan que pueden perder sus empleos, en fin, y se genera toda una dinámica, Clarence, que de verdad dice, oye, ¿hasta dónde va a llegar? Y aparte del aporte a la actividad productiva, al Producto Interno Bruto que da la migración, está el tema del maltrato, la vejación, la humillación, la xenofobia y la maldad, la trata de personas, la explotación sexual y todo eso. No es bien complejo el asunto. Evidentemente, pero vuelvo a lo que te decía anteriormente. Tenemos que tener una base muy clara de cuánto está aportando esta migración para aumentar su valorización propiamente como personas y como sociedad en los países de acogida. Obviamente el motivo de la migración también hay que tomarla a través de unos indicadores que sean bastante precisos, que nos permitan reflexionar acerca de las políticas públicas adecuadas que deberían utilizar los países miembros del CELA. Entonces es un tratamiento integral el que queremos tener al respecto. El observatorio nos está ayudando ya a tener mayor volumen, digamos, de información y documentación al respecto. La construcción obviamente la vamos a orientar a través del trabajo que tenemos con los países para ver qué agenda le vamos a dar en los siguientes años. Claro, el tema con la migración venezolana es que es ya masiva. En el pasado, nuestro país fue un gran receptor y de la mejor manera posible, con los brazos abiertos a una migración fundamentalmente política, que huía de las dictaduras, sobre todo del sur del continente. Muchos todavía permanecen aquí, muchos se regresaron a sus países. En el caso de la migración venezolana hay una razón social y económica, también el ingrediente político está de por medio. Pero lo que uno percibe cuando se trata, embajador, de una migración de carácter social y económica es que la mayoría no va a regresar por las cosas que vamos viendo e históricamente es así. Quien estabiliza en otro país por lo general no regresa. Entonces hay que evaluarlo de una manera muy particular también. La integración precisamente de esta sociedad a su estado o a su país de acogida precisamente es algo que hay que tratarlo como un tema evolutivo y de aporte, ¿no es cierto? Ese es el enfoque positivo que habría que darle a la recepción de la migración en los demás estados. Y ahí hemos visto que ha habido grandes avances normativos dentro de los bloques y dentro de cada uno de los países, el aumentar los plazos específicamente de estadía. El más generoso ha sido como país momento, Colombia, ¿no? sin duda alguna. Mira, claro, hay una razón histórica y cultural que nos une más que a otros países también. sí, pero hay unas prácticas muy interesantes también que podríamos relevar, por ejemplo, en el Mercosur y en la comunidad andina respecto a cómo crece el concepto de ciudadanía propiamente. Claro, sí. Las ventajas que puede tener la migración cuando ya ha sido establecida, inclusive que le permita hacer una portabilidad de sus seguros de jubilación. Entonces, hay hechos muy interesantes, hitos que se han avanzado en la región, que hay que socializarlos, hay que profundizarlos y recomendar que estos puedan volverse ya en una política regional. Claro, pero
eso también debe que ir a la par con una política, como dices, de ciudadanía, pero también explicar que deben bajar las presiones de carácter xenófobo, o sea, la agresión contra la migración internacional en muchos países, oye, ha sido terrible, ¿no? Lo que ha ocurrido en Chile es emblemático en este momento, pero eso ha pasado en el Perú, ha pasado en Ecuador, en menor medida en Colombia, pero ha ocurrido y eso es muy duro. No, es totalmente condenable. Estamos rescatando las peores prácticas que hemos visto en el mundo, ni siquiera en la región. La región es como un espejo de lo que ha estado pasando al otro lado del océano. Y ahí hay que trabajar mucho sobre la valorización precisamente de la migración como un mecanismo de aporte a tu desarrollo social. Es muy complicado, las reacciones han sido distintas en toda la región, pero ha habido lugares donde han sabido acoger de una forma productiva todo este aporte laboral también que han ido recibiendo. Como lo fue Venezuela cuando recibió más de 3 millones de ciudadanos de Colombia, que la mayoría está todavía viviendo en este país. Ya establecidos y como parte de la sociedad. Así es. Ahora, ya nos estamos acercando al final de este intercambio, esta conversación. En diciembre hay entonces reunión de ministros, en fin, la posibilidad o esperanza, por decirlo de esta manera, de que el sistema económico latinoamericano vuelva a tener, como lo planteaba al principio, el mismo nivel de importancia y de relieve que lo tuvo en su momento. Es nuestro objetivo. Los gobiernos tienen que ver mucho en eso también, ¿no? Mira, hemos tenido un muy buen acercamiento con la mayoría de los gobiernos. Estamos haciendo todo el trabajo para que el día del Consejo tengamos la totalidad de la membresía reunida y aprobando, obviamente, los nuevos lineamientos que le permitirán al CELA recuperar el sitial que comentas. Eso es muy importante y ojalá el patrón ideológico no se imponga en el discurso político de esa sesión que va a tener el sistema económico latinoamericano, porque yo recuerdo viejas sesiones del CELA, donde si bien con diferencias notables había, pero siempre de alguna manera se acercaban los países y los gobiernos para tratar de buscar intereses comunes. Hay que considerar al CELA como un instrumento que puede ayudar al desarrollo económico y social de los países. En ese sentido, la construcción de una agenda de mínimos comunes nos puede permitir cumplir ese objetivo. Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por rescatar toda esa información y además presentarla, que por lo general, dada la circunstancia que vivimos en este momento, bueno, por la pandemia y todo ello, a veces quedan en un plano secundario, pero hay que rescatarlo y colocarlo otra vez en plano primario. Gracias al embajador Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.